Muy bien, damas y caballeros, vamos a empezar a analizar lo que es el capítulo que les he dejado respecto al primer y al segundo gobierno de Juan Domingo Perón, introducción a los años peronistas, ¿sí? Voy a intentar hacer una síntesis del mismo, avanzando tal como lo hace las páginas que ustedes tienen. Yo tengo conmigo, siempre cuando grabo suelo tener conmigo el capítulo, y les recomiendo que ustedes al escuchar también hagan exactamente lo mismo, de manera que de pronto mientras me van escuchando van pasando las páginas. En la primera parte, el autor, Juan Carlos Torre, hace un repaso de cómo Perón llega a la presidencia, esto visto en clases, lógicamente. Sabemos que Juan Domingo Perón sale de esa revolución de junio de 1943, la del 4 de junio, como a través de su llegada a Edelmiro Farrell él comienza a ir ganando distintos cargos, a ocupar distintos cargos, dentro de los cuales resultan ser cargos estratégicos. A saber, en ese mismo 43, él transforma lo que era un departamento del trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, un lugar importantísimo porque desde allí él va a funcionar como árbitro entre las patronales y los sindicatos que ya existían, como también ya existía la CGT, pero que hasta el momento no tenían el peso que luego se iban a tener. Hasta 1943 el mundo del trabajo en la Argentina era un mundo totalmente explotado, sin ningún tipo de derecho y mal pago. Eso es lo que va a empezar a cambiar justamente con la presencia de Perón desde esa Secretaría de Trabajo y Previsión. Cuestiones como el aguinaldo, vacaciones pagas, las distintas licencias, no solo por vacación, sino también por enfermedad, embarazo. Bueno, son todos elementos que salen desde esa secretaría y que finalmente ya cuando Perón en el 46 llega a la presidencia, finalmente van a tener un espacio dentro de la ley, en el marco de nuestra Constitución incluso. Recordemos que en ese 43, en el marco de ese golpe, el presidente de la nación es Pedro Pablo Ramírez, y Farrell, que era la otra figura importante, ocupa el cargo de ministro de guerra. Para el año 44 va a haber una especie de golpe dentro del mismo golpe, desplazando a un Ramírez que, por la presión que los Estados Unidos estaba ejerciendo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, había amenazado con romper vínculos con el Eje. No era lo que asustaba el hecho de romper con lo que es el fascismo, digamos, con la representación del fascismo, sino el ferviente, la creencia ferviente de una neutralidad argentina. El GO comienza a ver amenazado en esto de pronto la neutralidad de la Argentina en la guerra, lo que podía estropear el modelo industrial que estaba intentando encarar este gobierno de facto. Esto hace que Ramírez deje el cargo y en su lugar asuma como presidente de la nación a Edelmiro Farrell. Y si Farrell escala en esto de los lugares políticos, Perón también lo hace, quien, sin dejar la Secretaría de Trabajo y Previsión, al mismo tiempo va a acumular el cargo de ministro de guerra, fundamental para hacerse también muy conocido dentro de la órbita militar, y para mediados de ese año al mismo tiempo también ocupando el cargo de la vicepresidencia de la nación. El golpe, que inicialmente había sido visto con cierta esperanza, porque de pronto le había colocado el fin a esa infamia de la década anterior, empezaba nuevamente también a ser sospechado, porque la promesa de llamado de elecciones no aparecía. Y la figura de este joven coronel, me refiero a Juan Domingo Perón, también empezaba a generar cierto murmullo, porque
de pronto acumulaba demasiado poder en su figura, se hacía cada vez más popular, digamos, su imagen empezaba a ser muy, muy celebrada en los sectores populares, discursos muy ampulosos. Todo esto empieza, particularmente en los sectores altos y medios, a generar cierta desconfianza y a asemejar a su figura en el marco de un personaje que intenta transformarse en algo con olor a fascismo, digamos. Frente a esto es que ya para el año 45, y habiendo conocido previamente en el 44 Perón a Eva Duarte, quien se va a transformar en este mismo 45 en su segunda mujer, en el 45 ya la Unión Democrática se transforma en esta firme oposición al golpe del 43, ¿sí? Realizando en septiembre una marcha multitudinaria conocida como la Marcha por la Libertad y la Constitución, que se nuclea en el Congreso de la Nación. Allí hay un mensaje muy fuerte: lo que estaba prohibido, lo que estaba cerrado, lo que estaba siendo de alguna manera como pisoteado por el golpe, es allí donde decide juntarse esta masiva marcha que exige la urgente renuncia de toda, digamos, la plana del ejecutivo del golpe y un llamado a elecciones, para lo cual la Unión Democrática también estaría colocando sus candidatos, que serían Tamborini y Mosca, pertenecientes a la Unión Cívica Radical. ¿Qué hay dentro de la Unión Democrática, además de la UCR? El Partido Socialista, el Partido Comunista, y al mismo tiempo veremos cómo también en estos meses sumará el apoyo de los Estados Unidos a través de la llegada de el embajador Spiegelbraden. Bien, y el sector conservador no va a tener espacio en las próximas elecciones del 46. La Unión Democrática comete, para mi gusto, una torpeza, que es el apartarlos por claramente ser ellos la cara visible de la década infame, y por ende no les da espacio en esa alternativa llamada Unión Democrática. Esto hace que luego, en las elecciones del 46, parte de los votos del sector conservador vayan en apoyo al peronismo. Un peronismo que todavía no lo podemos llamar como tal, pero vamos a su mito fundacional. ¿Qué hace Farrell como reacción, digamos, a esta marcha que se gesta? Bueno, dice: tenemos que dar algún gesto, tenemos que descomprimir. Le pide a Perón que renuncie a todos sus cargos. Entiende que él es digamos, la cara que está irritando, y entiende que tal vez con ese gesto pueda mermar un poco, pueda calmar un poco los ánimos de esta eventual oposición. Perón acepta, renuncia a todos sus cargos, pero lo anuncia desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en un comunicado por radio, en donde llama al sector obrero a más que nunca defender lo logrado. Es muy interesante la manera en la cual él comunica su renuncia, porque le habla a ese sector trabajador como parte de un conjunto, de un todo. Lo logrado no lo logró Perón, lo logró el pueblo trabajador, y él en todo caso ha sido el canal para posibilitar esas conquistas. Es un mensaje, podríamos decir, de defensivo, ¿no? Un mensaje de guerra, de alguna manera, ¿no? De colocarse en una postura, como dije anteriormente, de defender lo conquistado. No gusta para nada esto a Farrell y al resto de la cúpula militar, y no contentos con la renuncia, lo trasladan o lo detienen a Perón y lo trasladan a la isla Martín García. Cuando circula esta noticia, el sector obrero comienza a organizar un acto masivo. Aquí es donde se ha hablado y se seguirá hablando muchísimo en torno al 17 de octubre, si fue o no fue organizado. Les debo decir que los sindicatos tenían pensado una movilización, sí, pero para el 18, no para el 17. El 17, a mi entender, y luego de haber leído bastante sobre el tema,
hay una parte importante de espontáneo, porque son los mismos trabajadores quienes luego de la jornada laboral, pasado el mediodía, a la tarde ya, 4, 5 de la tarde, comienza a poblar la Plaza de Mayo desde el primer y segundo cordón del conurbano, ¿no? Es allí donde ellos se desempeñan y donde habitan, además. No forman parte de la capital federal. Y desde allí, con imágenes verdaderamente insólitas, como ser cuando se levanta el puente de la Boca para evitar que vengan para la ciudad de Buenos Aires, muchos cruzando en bote o a nado, tal como se ve en el video de Ver la Historia. Y comienza a congregarse una enorme cantidad de trabajadores en la Plaza de Mayo, en la mismísima Plaza de Mayo, algo totalmente inédito. Además, esa plaza es sinónimo de independencia y de libertad, muy vinculada al 25 de mayo, que es un movimiento inicial de nuestra nación, pero porteño al mismo tiempo, porque el 25 de mayo es un movimiento netamente porteño. Y de pronto ver cómo un sector de la sociedad de abajo y que habita en los suburbios la esté copando, por así llamarlo, en su totalidad, a los sectores altos y medios no le hace ningún tipo de gracia. De aquí es que se conforma esa idea del aluvión zoológico, en donde se esboza que los cabecitas negras metían las patas en la fuente, porque fue una jornada de muchísimo calor, y esto es cierto, hay fotografías de esto. Gran parte de ellos se arremangaban los pantalones y colocaban sus patas, como decía la élite, para refrescarse en dicha fuente. Las horas pasaban y cada vez la cantidad de manifestantes era mayor. Cualquier tipo de desarme a través de la represión hubiese sido un paso en falso por la cantidad de gente que ya ocupaba la plaza. Por ende, Farrell define traerlo nuevamente a Perón desde la isla hacia el Hospital Militar, aquí en el barrio de Palermo, en Luis María Campo, en donde tiene una reunión y se acuerda, le pide que por favor salga al balcón a desconcentrar la población, y Perón, que acepta, le dice que sí, pero a cambio le pide un llamado urgente a elecciones y que apoye la candidatura que él va a presentar. El acuerdo se plasma, digamos, y Perón, siendo las 11 de la noche aproximadamente, sale a ese balcón a encontrarse, como dijo algún historiador, con la historia grande, y forjando el nacimiento de este movimiento que ahora sí ya daremos en llamar peronismo. Ese accionar de Perón hablándole a su masa, digamos, de trabajadores, se va a ir repitiendo año a año en cada 17 de octubre, el cual ha quedado ya históricamente como el Día de la Lealtad, en donde todo peronista de ley, esa fecha, bueno, es una fecha en donde se celebra y se festeja. Por lo tanto, si tienen en sus familias algún peronista, alguna peronista, sepan que esa es la fecha en la cual se los debe saludar, ¿no? Bien, Perón tiene poco tiempo como para generar un espacio en el cual presentarse y además encontrar una candidatura. Previamente, además, se casa con Eva Duarte, que ya ahora, cuando él esté en la presidencia, se transformará en Eva Perón. Hablaremos un poquito de eso más adelante. Encuentra, a ver, yo ya estoy, para que ustedes tengan una idea, estoy por la página 33, ¿sí? Ahí antes de la primera presidencia, por allí ando, del capítulo. Él encuentra en el Partido Laborista, un partido creado recientemente por distintos sindicalistas, entre ellos Luis Gay y Cipriano Reyes, por ejemplo. Ahí encuentra el soporte político como para poder presentar su candidatura, la cual va a ser Perón-Quijano. Quijano proviene de la Unión Cívica Radical, que es el otro sector del cual él va, digamos, a encontrar algo de apoyo.
de una escisión de la UCR, que es la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que tiene un corte más bien irigoyenista. Utiliza de esta UCR la estructura de comité para dar a conocer su candidatura en el interior. Piensen, damas y caballeros, estamos en un momento en donde los medios masivos de comunicación se limitan únicamente a radio y a periódicos, no mucho más. La televisión todavía es algo que existe, pero lejano para la Argentina. Ni que hablar internet, ¿no? Gracias a esto, entonces, él puede dar a conocer su candidatura, que va a contar con el apoyo, sí, del ejército, tal como Farrell le había prometido, y de una iglesia católica que se venía desde el 43 en adelante beneficiando por distintas medidas que ya ese gobierno había tomado, como ser, por ejemplo, el permitir la enseñanza religiosa en los colegios de nuestro país. Ese será un poco el apoyo que él tenga, ¿no? Entonces, y algo importante que también el texto destaca es que Farrell, antes de irse para diciembre, para final del año 45, va a establecer un aumento de salarios, va a extender las vacaciones pagas a una gran cantidad de trabajadores, aumenta las indemnizaciones por despido, es decir, termina de dar más impulso todavía a lo que Perón venía generando desde la Secretaría, para terminar de consolidar ese apoyo masivo de las clases trabajadoras. Bien, las elecciones entonces tienen lugar en febrero del 46, lleva un mes aproximadamente a hacer el recuento, son elecciones limpias, y Juan Domingo Perón, ustedes tienen en el texto exactamente el porcentaje que saca, allí por la página 38, que no es un porcentaje abrumador, ¿sí? Pero sí es cierto que saca mayoría en el Congreso, y exceptuando en Corrientes, todas las provincias él logra colocar gobernadores. Fundamental en esta campaña haber reutilizado la figura de Braden, que yo ya había mencionado anteriormente, reconfigura a través de ese eslogan Braden o Perón. Perón dice, acá no estamos discutiendo en torno no estamos eligiendo respecto a libertad o tiranía, democracia o totalitarismo. Acá se está eligiendo entre justicia social o injusticia social, ¿sí? Entendiendo que la justicia social es lo que Perón viene dando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. La opción no es peronismo, Unión Democrática. La opción es Braden o Perón. Esto asociando que si vos en verdad votás a la Unión Democrática, estás votando a Braden, estás votando a Estados Unidos. Muy interesante esta reconfiguración de una ofensiva que él había sufrido, porque Braden viene aquí a la Argentina a ensuciar la figura de Juan Domingo Perón, dando a entender que en verdad él es la fiel representación del nazifascismo. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Bueno, particularmente porque entienden que Perón es la continuidad del golpe del 43. Más allá de sus gustos o no por el eje, que mayormente podemos decir que había una simpatía para con el eje, Estados Unidos lo que teme en verdad es que avancen en esa idea de un proyecto de una Argentina industrial. De ahí que pretenden estropear, desarmar a la candidatura de Juan Domingo Perón. Sin embargo, asume como presidente e inicia el mismo 4 de junio, se respeta la fecha, su primera presidencia. Ya para la página 41, ustedes lo que el autor les va a contar es, bueno, lo que inicialmente él va a hacer, que es fortificar su apoyo, consolidar en verdad su poder político, porque, bueno, un poco retomando los comentarios que hace poco circularon por los medios de comunicación de nuestra vicepresidente, ser presidente no se trata únicamente de que te coloquen una banda presidencial, ¿no? Eso es un mero simbolismo. Vos tenés que contar con un apoyo político real, y eso es lo que sabe Perón que tiene que conseguir.
Para consolidar dicho apoyo, primero, ¿qué hace? Desarma el Partido Laborista. Él entiende que dentro del laborismo hay personajes como Luis Gay, como Cipriano Reyes, que si bien apoyan, pretenden hacerlo desde una independencia y que son personajes que pueden llegar a restarle poder político a él. Desarma el partido e incluso coloca preso de pronto a Cipriano Reyes. Y a partir de, ahora sí, de enero del 47, aparecerá el Partido Peronista, con ese nombre, que comienza a firmar el tinte personalista que Juan Domingo Perón va a tener en todo su mandato, un poco retomando a la idea que Hipólito Yrigoyen con la cual había gobernado durante sus 2 presidencias. Lo que buscará es consolidar aún más entonces el apoyo que tiene de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. Con las Fuerzas Armadas lo hará otorgando mejoras particularmente al ejército, pero a las Fuerzas Armadas en general, a través de una política de expansión y modernización de las fuerzas, aumento del presupuesto militar. Él busca fortalecer su imagen desde allí. Lo mismo con la Iglesia Católica. Estrechar aún más el vínculo que tiene, entendiendo que el mensaje de la Iglesia es el mismo mensaje que el peronismo pretende dar. La CGT es el otro gran punto que él logra obtener de apoyo, habiendo desplazado a los citados anteriormente Luis Gay y Cipriano Reyes. Es decir, ese es el triángulo sobre el cual él logra apoyarse: CGT, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica. Además, también les comenta el autor cómo comienza a ocupar en espacios importantes, comienza el peronismo a cooptar el mensaje desde, por ejemplo, la universidad, desde los medios de comunicación, medios que empezarán a responder al oficialismo y que le negarán todo tipo de espacio a la oposición. En el caso de las universidades, colocando docentes afines a la idea justicialista. Recordemos que de aquí en más mencionamos al peronismo como partido y al justicialismo como la doctrina, la idea que ese peronismo tiene. Y también nos menciona el autor cómo retira a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los cuales los enjuicia como cómplices de los últimos periodos políticos de la Argentina, colocando una nueva camada de jueces afines al peronismo. Por desgracia, estos mecanismos uno los sigue viendo, que en la Argentina, más allá del partido político que esté gobernando, se sigue recurriendo a este tipo de cosas. El Poder Judicial, por más independencia que diga tener, la realidad es que siempre termina cooptado por el Ejecutivo de turno. Es decir, toda esta construcción que él está haciendo tiene un montón de condimentos que son indeseables para el marco de una democracia, derecha, ¿sí? Hay que evidenciar todo dentro del peronismo, hay que mencionar las cosas de pronto correctas, pero también las que no están dentro de un marco democrático que uno debería siempre denunciar. Busca también reconciliar la imagen con Estados Unidos, porque claramente él sabe que ahí tiene un punto de quiebre importantísimo y de alguna manera genera alguna cercanía con los Estados Unidos, mostrándose dispuesto a dialogar, pero también lo hace con la Unión Soviética, con quien de vuelta renueva relaciones que se habían roto allá por el 17. Y acá nos menciona el texto como, claro, el peronismo de todas maneras avanza en una construcción distinta, la tercera posición. Ni marxismo ni capitalismo. Tercera posición. Esto lo hablamos en clase. Y que incluso esta idea de tercera posición que pueda llegar a exportarse al resto del mundo, al resto del mundo como idea. De aquí en más, de la página 44 en adelante, ya tenemos la parte sustancial del capítulo, que es la economía. El autor nos comenta cómo
Perón recibe a su gobierno sin deuda, con una gran cantidad de reservas, con un mundo que demanda alimentos a un precio elevado encima, es decir, un panorama inmejorable dentro del marco económico. ¿Qué pretende hacer Perón a partir de esta coyuntura? Bueno, en la página 45 queda muy marcado algo que yo ya les dije en clase. Hay dos variables. Digamos, las dos opciones serían avanzar en un proyecto industrial, básicamente, en el marco de industria pesada, o la otra, que es la que Perón termina escogiendo, como bien indica el texto, continuar con la industrialización liviana, lo que venía haciendo con el ISI, que es lo que finalmente Perón va a terminar optando, porque él lo que está pensando es la industria pesada es a lo cual hay que apuntar, pero a largo plazo, habiendo consolidado primero la estructura de la pequeña y de la mediana industria. Para muchos esto es un error, porque deja pasar una oportunidad inmejorable en el marco económico para que la Argentina hubiese dado ese gran salto. Y ahí es real, digamos, hay que reconocer que hubiese sido una gran opción optar por bueno, de pronto dar un impulso a una industria pesada. Él optará por la expansión del gasto público, una distribución más equitativa del ingreso nacional y estimular las actividades del mercado interno. Todo esto plasmado en el primer plan quinquenal, pieza angular de esta primera presidencia. ¿Qué es lo que entonces el primer plan quinquenal pretende hacer? Bueno, como dije anteriormente, fortalecer la estructura del ISI, es decir, de la pequeña industria. ¿Por qué? Porque la pequeña industria es la que genera puestos de trabajo y Perón pretende lograr el pleno empleo. Si crece esta pequeña industria, eso significa que se multiplican los puestos de trabajo en el marco de una legislación obrera en donde hay buenos salarios. Por ende, ese obrero que ocupará dichos puestos de trabajo llegará a fin de mes con un excedente, porque se paga en forma, digamos, correcta a ese trabajador, no se lo explota. Y desde el gobierno, al mismo tiempo, lo que se va a hacer será estimular a ese obrero a que consuma. ¿A que consuma qué? Lo mismo que él está contribuyendo a fabricar, es decir, productos de esa industria liviana. Textiles, electrodomésticos, alimentos. Esa industria que, como dije anteriormente, requiere de mucha mano de obra y de poca tecnología. La tecnología no se fabrica, lo que es maquinaria para esa industria no se fabrica acá. Va a ser comprada de afuera, va a ser importada. Atención a esto, porque eso es lo que va a fallar dentro de unos años, cuando la economía ya no empieza a cerrar correctamente. Esta es un poco la idea del primer plan quinquenal, en donde el IAPI, este organismo, ¿sí?, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, también resulta ser un punto importantísimo, porque es el que se encarga de, a partir de este momento, de comprar la producción agropecuaria argentina y venderla. Es el único autorizado a venderla en el exterior, generando la ganancia fuerte, se la quede el Estado. Y con dicha ganancia se estimula a la pequeña y mediana empresa que mencioné anteriormente, a la industria liviana. Es decir que el gran perdedor, podríamos decir, de este plan quinquenal sería el sector agropecuario, quien al mismo tiempo es el que se encarga de generar el dinero. Hay que entender que durante toda esta estructura económica nunca nos apartamos del modelo agroexportador. Fíjense que es ese mismo modelo el que termina siendo el generador de las grandes ganancias. Este es el plan económico que, como dije en clase, va a ser el responsable de esa experiencia peronista positiva que quedó en el ideario, en el imaginario obrero, entre los años 46 y 49, los cuales yo los coloco como la mejor faceta del peronismo, que genera un amplio ascenso en el sector trabajador y que va
a este Estado a transformarse en ese Estado benefactor, el cual habíamos también charlado en clase, con una democratización del bienestar. ¿Por qué es un Estado benefactor? En términos que creo que lo habíamos discutido también con Belén en clase. Bueno, porque es este Estado el que se encarga de pronto de tomar medidas como ser la de congelar alquileres, establecer salarios mínimos, precios máximos, otorgar créditos y planes de vivienda, generar una gran infraestructura en el marco de salud pública, del turismo, construcción de escuelas. Es un Estado que interviene en materia económica, ¿sí? Y que avanza en esta lógica de las tres grandes banderas del peronismo. Por favor, eso recordémosla siempre: justicia social, que aquí lo estamos viendo de lleno; independencia económica, es decir, que la Argentina sea autónoma dentro del marco económico; y por último, el de la soberanía política, ¿sí? Respetando a la política, ¿sí? Al sistema político como el gran argumento, como el gran instrumento, de nuestra soberanía, ¿no? En el marco de nuestro país. Bien. Me encuentro ya en la página 48, para que ustedes tengan una idea. Nos menciona también que el mismo Congreso hace ley gran parte de los beneficios que Perón había sacado desde la Secretaría: aguinaldo, vacaciones pagas, sistema jubilatorio, indemnizaciones por despido, accidente de trabajo, todos beneficios que todavía al día de la fecha gozamos, ¿sí? Gracias a esta experiencia peronista. Más allá de que uno después puede estar en desacuerdo, ¿no? Lógicamente, con lo que es el peronismo hoy y ayer. Cuando paso de página, ya para la 49, el texto nos comienza a hablar de una estructura que empieza a diversificarse dentro del peronismo. En el gobierno, la figura de Juan Domingo Perón; y en el partido, Eva Duarte, quien ya ahora sí empieza a transformarse en Evita, la abanderada de los humildes, la protectora de los descamisados, de sus cabecitas negras. No está claro si es Perón quien se lo pide, si es un avance de la misma Eva. No hay registro claro de esto. Lo cierto es que ella ya para el año 46 comienza a visitar distintas fábricas, a vincularse con algunos sindicalistas. Ocupa el lugar en donde supo funcionar la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde empieza a recibir a gran parte de estos sindicalistas y empieza a derivar para intentar resolver los conflictos que todavía persisten entre el Ministerio de Trabajo y la CGT. Esos son, digamos, los dos grandes eslabones que ella empieza a manejar: el Ministerio y la CGT. De hecho, la CGT va a ser un poco el lugar en donde Eva va a transformarse en la gran figura, al punto tal de que cuando ella fallezca, su cadáver, su cuerpo, que va a ser embalsamado, va a descansar, por lo menos hasta el golpe del 55, en el edificio de la Confederación General del Trabajo. Entonces, desde este lugar, ella empieza a construir su figura en extensas jornadas de trabajo, yendo muy temprano por la mañana y retirándose a últimas horas de la noche, recibiendo la visita de distintos sindicalistas, intentando mejorar la posición social de los trabajadores. Es decir, lo que Perón supo hacer desde la Secretaría durante el año 43 y 44. Siempre dejando en claro que ella trabaja en nombre de Perón. Esto lo que les comentaba en clase, siempre está por detrás de su figura, para no confundir de pronto con el tipo de acción femenina que ella tiene. Porque a veces noto que hoy por hoy se confunde todo ese mensaje. Por supuesto que hay un cambio sustancial a partir de su llegada a la política de nuestro país, pero tiene todavía condimentos de una mujer que su lugar siempre debe ser primariamente en el hogar, criando la familia, básicamente, ¿sí? Familia que lógicamente deberá ser peronista. Para 1948, además, Eva va a crear la Fundación Eva Perón, dentro de la cual también podemos fácilmente ver cómo
hay una clara expresión del Estado benefactor, porque va a generar una obra descomunal desde esa Fundación Eva Perón, a partir de la construcción de policlínicos, hospitales, hogares de tránsito. Básicamente se dedica a asistir a ese sector más vulnerable, el que todavía ni siquiera logró dar con un empleo. La obra es descomunal, como dije anteriormente. Sí, es cierto, le podemos marcar que para eso, cuando uno observa los libros contables, el patrimonio con el cual inicia su actividad es muy escueto, y con el paso de los años lo va multiplicando, obteniendo recursos del Estado y con donaciones que no siempre son voluntarias. El problema era que si vos no donabas, de pronto tu empresa podía tener un problema. Bueno, todo esto son mecanismos que lógicamente también hay que mencionar, porque no son de esperar dentro del marco de una democracia estable, ¿no? En una democracia, perdón, no estable, sino que funciona como corresponde. Lo mismo con los recursos de nación. Si se va a generar obra en torno al capital que la nación posee, bueno, es Estado argentino, no Fundación Eva Perón. Pero bueno, eso tampoco quita todo lo que se ha hecho en el marco de esa Fundación Eva Perón. Y lo último, ya para el 49, al mismo tiempo, la fundación de la rama femenina del Partido Peronista, que bueno, viene de pronto a terminar de asentar la idea de que la mujer tiene espacio político. De hecho, en el 47 se va legalmente a establecer el voto femenino, que va a quedar totalmente asociado a la figura de Eva Perón, y que generará un desencanto muy grande por las mujeres que desde el socialismo, las sufragistas, venían impulsando esta lucha desde comienzo del siglo XX, y que ven que de pronto se ve plasmado el voto femenino de la mano de, a ojos de estas sufragistas, la mujer de un fascista, con lo cual quedan totalmente desencantadas por el logro, más allá de que el logro era el deseado, ¿sí? La reforma del 49 también está mencionada en la página 50, la reforma constitucional, en donde se incorporan a la Constitución toda una gran cantidad de estos derechos que se venía ganando, ahora ya incorporados directamente a la Constitución. También se establece el voto directo para el presidente y el vicepresidente. Hay algunas modificaciones más respecto a la composición de la Cámara de Senadores y de Diputados, en donde Perón también echa mano como para ir también ganando más adhesión en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Pero lo importante también de todo esto es que, y se dijo siempre que ese era el gran punto, logra permitir la reelección, que era su gran anhelo para poder nuevamente presentarse a elecciones en 1952. La campaña se hace en el 51, esto ya lo tenemos a continuación, y todo hace pensar que la fórmula, o por lo menos es lo que pide la CGT y el pueblo obrero, la fórmula sea Perón-Perón. Juan Domingo Perón, Eva Perón. Se realiza un masivo acto conocido como el Cabildo Abierto del Justicialismo, que va a ser organizado por la CGT, en donde, bueno, los dos grandes oradores son Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Ahora bien, acá también se ha escrito mucho en torno a esto. ¿Cuál era la opinión de Perón? ¿Perón quería que Eva llegara a la vicepresidencia? Porque lo que sí se sabe es que, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas había una gran cantidad de sectores que no querían, que no estaban de acuerdo con que una mujer ocupara dicho cargo. Perón tampoco está convencido del todo, pero también hay que tener algo en cuenta. Durante todo ese año 51, Eva empieza a demostrar ciertas debilidades, me refiero a nivel salud. Sufre algunos desmayos. Inicialmente se sospecha que es algo vinculado al apéndice. Finalmente se llega al diagnóstico de que ella padece un cáncer de útero. Perón esta información la tiene, finalmente la comparte con Eva, y claro, eso es lo que a él también termina de darle a entender que ya no está a la altura de la circunstancia para poder presentarse
como candidato a vicepresidente de la Nación. No está en condiciones de poder ejercer el cargo. Él sabe que va a ganar, lógicamente, porque cuenta con descansa en una primera presidencia que ha sido altamente satisfecha para la mayor parte de la población, que es obrera, por lo menos. Les recomiendo el discurso que da Eva, conocido como el renunciamiento histórico, porque en ese acto ella pide que por favor la gente se retire. Me refiero en el Cabildo Abierto, ¿no? El pueblo que está reunido en la 9 de julio pide por su candidatura, que acepte. Esto también está documentado. Eva finalmente le pide que deje pensarla su decisión, y finalmente en los días posteriores ella anuncia por radio que renuncia a la candidatura, al honor con que el pueblo la ha escogido a ella para candidatearse como vicepresidente, pero no hacía la lucha, no renuncia a la lucha con la cual ella viene desempeñándose. Es muy emotivo. Eva hablando en público verdaderamente era un personaje conmovedor, exquisito, en donde ponían en práctica, lógicamente, todas sus virtudes como actriz de radioteatro. Tenía un discurso muy emotivo que lograba la cohesión, digamos, el endiosamiento, si se quiere, por parte de los sectores populares, y al mismo tiempo el desencanto, el enojo, la furia de todo lo que serían los sectores altos, particularmente, a los cuales ella se manifestaba como la oligarquía. Era despiadada Eva con los sectores de la alta sociedad, a quienes, por ejemplo, ha deshonrado de alguna manera a ojos de las mujeres de la alta sociedad, decidiendo no formar parte de las damas de beneficencia, que era siempre en lo que se desempeñaba la primera dama, ¿sí? Algo que se va a desarmar, porque a ojos de Eva incluso hasta eso lo que hacía era dar dádivas, mientras que ella lo que pretende hacer, que lo hace desde la fundación, es otorgar elementos para que el sector más desprotegido pueda salir adelante, como ser, por ejemplo, máquinas de coser. Bien, la elección finalmente tiene como resultado el triunfo de la candidatura Perón-Quijano. Vuelve a repetir la lógica, si bien Quijano va a terminar falleciendo meses más tarde, que compite fuertemente con la Unión Cívica Radical, que presenta a dos personajes de los cuales volveremos a hablar más adelante. Balbín, por favor, damas y caballeros, porque últimamente cada vez lo escucho más como Balvin. Balvin es otro personaje al cual creo que René ya se ha ocupado en un Bizarrap de pegarle largo y tendido. Este es Balbín. Balbín, Frondizi. Son dos radicales de los cuales, como dije, vamos a hablar prontamente, y esa es la candidatura que presentan para oponerse a Perón Quijano en las elecciones del 52. Aquí sí hay un amplio margen que saca la fórmula Perón Quijano, resultando electo para el segundo mandato, que sería 52-58, que no se va a cumplir debido a que en el 55, ya veremos, sufrirá un golpe de Estado. Bien, hasta aquí la primera parte del capítulo, ¿sí? Más adelante les enviaré un resumen de lo que sería la segunda presidencia de Perón hasta el golpe del 55.